Marcos 10, verso 13. ¿Sí? El otro día cuando mi hermano Jonathan contaba cierto testimonio que le ocurrió en su hogar, recordaba esta palabra cuando él contaba esto, me hacía meditar en eso del Señor. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Podía meditar en eso aquel día y traía esta palabra el Señor a mi mente cuando estaba sentada ahí, que de los tales, ¿cierto?, cuando Jesús bendice a los niños. Podemos ver en el contexto histórico que estaban en el pueblo de Israel en ese entonces, ¿cierto? Los niños en esa época eran menospreciados. Leía comentarios bíblicos, ¿cierto? Que el niño era puesto, así como la mujer era menospreciada, así también los niños en ese entonces eran menospreciados por la época. Por los hombres, ¿cierto? Eran puestos en segunda categoría. Muchos los ponían en el mismo nivel de un esclavo. Porque ellos, ¿cierto?, eran los primeros que sufrían con las pestes, con las hambrunas, con las guerras, eran los primeros que se daban de baja. Muchos no lograban superar la primera infancia. Gracias, hija. Muchos no lograban superar esa etapa. Entonces eran menospreciados por los demás adultos, por los que estaban en esa época. Eran mirados en baja estima, mucho más cuando eran niñas. El pueblo, ¿cierto?, y el tiempo, en ese tiempo ocurría esto con los niños, pero Jesús, así como lo hizo con la mujer, vino a darle el lugar que merecían los niños, el lugar que merecían en ese entonces y hasta el día de hoy los niños, diciéndole, ¿cierto?, y dice su palabra que cuando estas mujeres, viendo a Jesús, me imagino, dice sin mujeres, me imagino hombres, que verían a este maestro que venía trayendo enseñanzas al pueblo, que era muy docto para hablar, que todos se detenían a escucharlo. Estas mujeres que veían a este hombre, me imagino que con la necesidad de que sus niños fueran bendecidos, que las plagas no le tocaran, que las enfermedades no se los llevaran, estas mujeres lo trajeron al maestro para que él los bendijera. Pero sus discípulos, por el contexto histórico que vivíamos, que no eran bien mirados esto, para ellos pensaron que a Jesús le iba a molestar. Y Jesús les dijo que no, y los reprendió a ellos. Y les dijo estas palabras, ¿cierto? Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesucristo en esta entonces, ¿cierto?, le dio una enseñanza a sus discípulos y les dijo: deténganse, deténganse. No hagan esto, lo reprendió. Él dice acá que se molestó, ¿cierto? Él se indignó por la actitud que tuvieron sus discípulos al ver a los niños acercarse a Jesús. Y les dijo que no se lo impidieran, que de los tales es el reino de Dios. Y yo creo que tal vez igual en ese entonces la gente se había olvidado de la Torá, de una enseñanza que Dios le había dado a Moisés en Deuteronomios, capítulo 6, verso 7, que Dios le dejó establecido al pueblo de Israel qué es lo que debían hacer con los niños. Oye, Israel, le dijo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios ya le había dado esta enseñanza al pueblo de Israel, pero tal vez ellos se habían olvidado, tal vez ellos no habían ido al meollo del asunto, que desde la infancia más básica, desde la niñez había que sembrar en los niños, que tal vez por esa misma situación el pueblo de Israel se había alejado de Dios, habían olvidado las enseñanzas de Jesucristo, de Dios, de Moisés, que le había entregado a sus antepasados, que le había dicho que de noche, de mañana, y por eso tal vez estaban cayendo en menospreciar a los niños. Pero Jesucristo vino a darle el lugar que merecían los niños en esa época y hasta el día de hoy.
Ellos tal vez habían olvidado, y también venía a mi mente este verso bíblico cuando nos recuerda a nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como vecinos, que no olvidemos de sembrar la palabra a los más pequeños, a los niños. En su primera infancia son esponjitas, dicen, absorben todo. Sus neuronas, hasta científicamente está comprobado, tienen mayores conexiones, recuerdan más cosas, absorben más información. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de sembrar la palabra en los niños. Que no solo sea una labor de dejarla a la iglesia, sino que en nuestros hogares, en nuestros vecinos, en el vecindario, decirle a los niños, hablarle una palabra. Es increíble, pero yo me recuerdo cuando era niña que yo visité una casa de oración, fue porque mi vecina me invitó a la iglesia. Fue porque mi vecina de al lado se daba el tiempo de decirme, te invito a la iglesia. Y se esperaba y me decía, acuérdate que hoy vamos a la iglesia. Y yo me ponía un vestido, me acuerdo que mi mamá me arreglaba y me mandaba a la iglesia, y con plata para la ofrenda me acuerdo que mi mamá me mandaba. Y fueron los primeros cultos que yo fui, o donde escuché por primera vez la palabra del Señor, fue porque mi vecina de al lado me invitaba. Y es increíble, pero a uno si no le invitan, o si cuando ella me acordaba yo iba, pero si ella no me acordaba yo no iba, pasaba como una tarde más. Pero me acuerdo que de ella eso, y que yo me sentaba y que veía el coro de la iglesia que alababan, y las niñas que tocaban pandero, y yo las recuerdo, siempre me acuerdo que yo deseaba estar en el coro, pero como mi mamá no iban a la iglesia, yo no podía estar en el coro, porque los niños que sus papás asistían podían estar en el coro. Al final me acuerdo que me ganaba un caballero, tocaba el bombo, por ese lado me acuerdo. Y al final yo le sujetaba la carpeta para que, de a poco, como soy metida, de a poco me iba ganando al lado. Después le sujetaba la carpeta al caballero para que él pudiera cantar y tocar el bombo. Y así recuerdo ese tiempo, que de esa forma conocí los primeros mensajes. Y recuerdo que decía amén, yo no sabía qué en realidad, pero recordaba lo que enseñaban, me gustaban las alabanzas, y siempre, jamás se me ha olvidado, tendría 6, 7 años, recuerdo yo, que la vecina me invitaba y yo la acompañaba. Y después la vecina dejó de invitarme y yo dejé de ir porque me olvidé, porque en mí no estaba esa palabra. En mí jamás me habían enseñado que era Dios, sí, pero que es la importancia de adorar al Señor, que es la importancia de dar gracias a Dios cada día. Y para mí eso marcó mi vida, porque allí escuché por primera vez la palabra del Señor. Comencé a entender lo que era la adoración y lo que sentía mi espíritu cuando adoraba al Señor. Siendo niña, entendí aquello. Y por eso es importante que esa palabra que Dios le entregó a Moisés y al pueblo de Israel, que de día y de noche meditaran, y cuando caminaran en el camino le hablaran a sus hijos, que cuando se fueran a acostar le recordaran a sus hijos dar gracias a Dios. Lo importante de hacer aquello con los niños, de cuando un niño te converse algo, poder conversarle también de Dios, decirle Dios hizo esto, Dios hizo esto otro, Dios te ama. ¿Has escuchado de Dios? Porque a muchos no nos hablan en la casa acerca de Dios, ni acerca de lo que Dios ha hecho, ni que Él va a venir. Yo tenía una vecina también que me decía, Cristo va a venir. Y yo le decía, ¿pero cómo va a venir? Y vamos a ser arrebatados, me hablaba. Yo le decía, y allá no hay hamburguesas, no hay... Yo eso le preguntaba como niña, y la vecina me trataba de explicar cómo era, que era algo superior. Pero a mí jamás se me han olvidado los mensajes que me daban mis vecinas cuando me conversaban de la iglesia, de Dios, de Jesucristo, que había una salvación que teníamos, y a mí como que me asustaba la muerte, pero me decía, pero no vas a sentir dolor, y me costaba como niña razonarlo, pero jamás se me ha olvidado. Por eso es importante que nosotros conversemos con los niños acerca de Jesucristo, que lo presentemos a Él como ese ser amable que vino a reivindicar la posición de los niños en la sociedad, que en el pueblo antiguo no se respetaban muchas veces, o que muchas veces nosotros en esta época los ignoramos lo que ellos piensan, ignoramos lo que ellos razonan, y tratamos de tenerlo entretenido con un aparato, o sale a jugar afuera, que ya incluso ni se puede, pero anda a jugar, que nos incomoda muchas veces la presencia de los niños, y que nosotros como adultos tengamos la capacidad de meditar en aquello, de meditar en cómo es un niño,
su mente, su capacidad de comprensión, que tal vez muchas veces con su lenguaje no lo pueden expresar, pero sí lo entienden. No lo pueden tal vez decirnos con palabras. Cuando nosotros le preguntamos algo, tal vez les cuesta decirlo. Incluso a nosotros nos cuesta explicar la salvación, pero el niño lo entiende. Que no dejemos de hacer eso con los pequeños, porque Jesucristo vino a reivindicar ese lugar en los niños. Nosotros como adultos no nos olvidemos de los niños, no los ignoremos. Que cuando meten ruido en la iglesia, nosotros somos los adultos. Nosotros debemos lograr y desarrollar esa capacidad de concentrarnos para escuchar la palabra. Eso no quiere decir que no les enseñemos a tener respeto a la iglesia, a tener respeto a Dios, a que la palabra es importante, que ellos sepan que cuando viene el mensaje hay que guardar silencio porque es la palabra del Señor. Pero que no digamos que nos molestan el ruido de los niños. Porque sinceramente, yo antes de tener hijos me molestaba y me cuesta concentrarme con el ruido. Pero hago ese esfuerzo porque digo, yo soy la adulta, yo debo concentrarme, yo debo esforzarme. Al niño no puedo ponerle el temor a que en la iglesia no venga, porque al final ellos lo recuerdan como un mal recuerdo. Es el lugar donde me retan, es el lugar donde me llaman la atención. Sino que con amor tratemos de enseñarle que en la iglesia hay que guardar respeto, que hay que guardar silencio, porque es la palabra del Señor. Pero hay otras cosas que podemos disfrutar dentro de la casa de oración. Es muy importante que como adultos nosotros reflejemos el amor de Cristo en ellos, porque si no, cuando son grandes, lo primero que hacen es mandarse a cambiar, porque no tienen nexos, no miran con amor al hermano, sino al hermano que los retaba. No lo recuerdan con amor y no tienen esa familiaridad y ese apego a esa coinonía. Porque así como nosotros tenemos coinonía, ellos también deben ser parte de nuestra coinonía, de nuestra fidelidad, de nuestra hermandad, para que ellos se sientan parte de la iglesia. Ellos son también la iglesia del Señor. Es muy importante que nosotros como adultos le demos el lugar que Jesús le dijo a los discípulos: deténganse. Déjenlos venir a mí. Se dio el tiempo y dice aquí que los tomó en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. No tengamos miedo a que vengan los niños que metan un poco de ruido. Si lo hacen y si los vamos a corregir, corrijámoslo con amor. Que ellos recuerden sus rostros, hermanos, como un hermano amable, apacible, un hermano que le brindaba una sonrisa cuando llegaba a la casa de oración. Un amor que cuando lo veía en la calle, lo saludaba y le decía: Dios te bendiga, hijo. Ellos a donde uno andan, se acuerdan que lo vieron en la iglesia. Hola, hermana, y a veces uno ni siquiera se acuerda. Han pasado años. Pero ellos te ven y se acuerdan que tú eras la que estaba en la iglesia, que tú le brindaste una sonrisa, que en alguna ocasión le diste tal vez una pastilla o un chupete. Ellos se acuerdan. Así como no sé si ustedes se acuerdan de ciertas cosas cuando niños que los marcaron, a ellos también. A mí también me marcó esa vecina. Me marcaron esas personas que me hablaron y me presentaron al Señor. Tal vez me costaba entenderlo, pero sabía que las personas que me hablaban de Él lo hablaban con amor. Y que ese mismo amor era el que tenía Cristo para mí. Y acá, cierto, más abajo, Jesucristo le dice a sus discípulos: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A mí me hacían ruido estas palabras cuando decía no entrará en él. Cuando le decía el que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Cómo recibimos nosotros esta salvación? ¿Cómo hemos recibido nosotros esta salvación tan grande que el Señor nos ha entregado? ¿Lo recibimos con desconfianza? ¿Tenemos temores aún? ¿Hay sencillez en nosotros cuando recibimos la palabra del Señor? Pureza, confianza. Pensemos en las características que definen a un niño, porque aquí dice que aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Pensemos en las características de los niños. Son sencillos, ¿cierto? Inocentes. No se complican. Como decimos muchas veces, un niño tiene un juguete muy vistoso, pero usted le pasa una caja y el niño toma la caja y la transforma en un mundo para él.
Es importante, somos sencillos y a veces nosotros nos complicamos tanto en cómo entender el reino de Dios, cómo entender esta salvación tan grande. Pero debemos ser sencillos como un niño, debemos ser puros como un niño, no viendo la malicia. En Primera de Pedro 2:2, Dios nos dice y nos habla de esto y dice: deseando como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Que así deseemos la salvación, ¿cierto? Jesucristo nos presenta esta salvación tan grande, la recibimos, pero debemos anhelar sus cosas así como un niño, así como las guaguas cuando uno les muestra la mamadera, la leche, y se desesperan porque quieren luego tomar la mamadera porque tienen hambre. Así dice la palabra del Señor en Pedro 2:2, en Primera de Pedro 2:2, que deseando, cierto, que desead como niño recién nacido la leche espiritual, que nosotros deseemos la palabra, las enseñanzas de Cristo, como esos niños ansiosos. Los niños, cierto, uno le dice después y ellos están todo el rato, no, es que ahora, pero cuándo, y están todo el rato hasta que uno les da lo que ellos quieren. Que así seamos de insistentes con el Señor, con las cosas de Dios, Señor, o tratando de escudriñar más, no quedarnos solamente con lo que nos enseñan el jueves y el domingo, sino que seamos como niños ansiosos, deseosos de que llegue el día del Señor, de adorar al Señor, que no sea una carga para nosotros el servir a Dios, que nuestros hijos no vean como una carga el llegar a la casa de oración, que nuestros hijos no vean como una carga el congregarse, el orar, el leer las escrituras, que no sea una carga, que no reflejemos eso a nuestros hijos. Yo recuerdo muchas veces los hijos de pastores no quieren ser pastores, no quieren seguir el ministerio, porque han visto en sus padres una carga, no una bendición el ministerio. Que en nuestros hogares no ocurra eso, sino que nos ven ansiosos, que si nos ven llorarles, decirles, hijo, cuando me preguntan por qué lloro, no lloro de enojo, hijo, no lloro de tristeza, lloro de gozo al sentir la presencia de Dios. Que nuestros niños vean aquello en nosotros, que entiendan que si lloramos y levantamos manos santas y decimos gracias al Señor, es porque hemos visto cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor con nosotros y que estamos realmente agradecidos. Que podamos reflejar esa confianza que Dios ha puesto en nosotros. Que podamos reflejarla a nuestros niños, no que estamos desesperados por lo que ha de venir, sino que estamos confiados, porque si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Cristo morimos. Que podemos descansar en paz porque estamos en las manos del Maestro. Que nuestros hijos no vean la desesperación cuando tal vez no hay trabajo, sino que puedan tener esa confianza de que Dios es nuestro sustentador. Que ellos puedan ver ese reflejo en nosotros que Jesucristo les enseñaba, y nos recuerda en esta mañana que debemos ser como niños, ansiosos de la palabra, ansiosos de trabajar en el reino, ansiosos de ver que otros llegan a las plantas de Jesús. Que nuestros niños puedan ver eso, nuestros vecinos, nuestros nietos, nuestros sobrinos puedan ver eso en nosotros, hermanos. Que podamos en esta mañana meditar cómo es un niño, nos dice el Señor, porque de esta forma recibiremos el reino de los cielos. De esta forma implantaremos el reino en nuestros hogares. De esta forma implantaremos el reino en nuestras vidas. Y también les decía y recordaba ese mensaje en 1 de Corintios 14:20, cuando le decía a sus hermanos en la iglesia de Corintios, le decía: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que es muy importante aquello, que muchas veces malinterpretamos estas palabras, pero la verdad es que Jesucristo, que Dios mismo quiere que nosotros seamos niños en cómo actuamos, no pensando con maldad, no pensando en la malicia que el de al lado nos quiere joder. Que la verdad que los caminos y nuestra experiencia de vida muchas veces nos hacen ser desconfiados,
y mirar con maldad lo que hace el resto por nosotros. Pero Dios nos dice que no seamos así en la malicia, que seamos como niños, inocentes, que miremos con amor, que no pensemos siempre que cuando vamos a la esquina o allá y si está el volado de la esquina, que nos va a saltar. Que mejor pensemos que es una hermosa oportunidad para presentarle a Jesús. Que no nos cambiemos de vereda si viene caminando por la misma vereda mía. Que no andemos con maldad, con malicia, que no andemos pensando que siempre quieren dañarnos, que la palabra que nos dijo tenía otro sentido. Y si es así, hermano, pidámosle discernimiento a Dios para poder revertir aquello. Siempre recuerdo esto, que la palabra blanda aplaca la ira. Porque muchas veces nosotros cuando alguien nos ataca, queremos responder de la misma forma o alzar un poco más la voz para sentir que no nos están aplacando, pero el Señor nos dice que no, que la palabra blanda aplaca la ira, que en ese aspecto seamos como niños. Usted cuando a un niño le llama la atención, el niño no se quiere poner sobre nosotros, él queda. Así dice el Señor que debemos ser, no con malicia, no andando ni tratando de sobrepasar por sobre el otro, sino muchas veces es mejor callar, como la palabra nos enseña. El sabio calla y el necio desparrama. ¿Cuántas veces hemos sido necios? ¿Cuántas veces no hemos sabido callar y hemos desparramado solamente, simplemente por no quedarnos callados? Pero Dios nos dice en esta mañana que seamos como niños, que de esa forma podremos adquirir el reino de Dios. De esa forma podremos vivir el reino de Dios y vivir la palabra del Señor, no siendo inmaduros. A eso se refiere el Señor, que de esa forma no debemos ser como en los niños, en nuestra forma de actuar, inmaduros, tratando siempre de sobrepasar al otro con malicia, tomándonos las cosas a mal en vez de buscarle el lado bueno a las cosas. Si nos dicen algo para corregirnos, muchas veces incluso adultos nos cuesta ser corregidos. Nos cuesta hacer entender de lo que nos dicen es por nuestro bien. Es porque debemos servir al Señor de otra forma. Muchos somos muy porfiados y Dios tiene que tratar de muchas formas para que podamos comprenderle. Y si fuésemos como niños más dóciles, tal vez nos costaría menos comprender el reino de Dios. Nos sería más fácil llevar este yugo, como dice su palabra, y ligera es su carga. Y nos cuesta entenderlo, porque a veces sentimos que el yugo es pesado, que la carga es pesada. Pero es porque no lo estamos viviendo como niños. No lo estamos viviendo como niños. Por eso encontramos la carga pesada, que esto no es liviano. Porque la verdad no confiamos como un niño confía en el Señor. Porque el niño al orar siente que le duele algo, ¿cierto? Pero él tiene esa confianza y esa certeza que cuando ora, después dice, no, ya oré. Entonces él tiene por sentado de que está solucionado su problema, de que ya no hay más temor. Y que cuando el niño tiene miedo y te dice, oremos, y tú oras, y él se va y se va el miedo. Es tan simple como eso. Así dice Dios que quiere que recibamos el reino de Dios, como un niño, con esa sencillez, con esa confianza plena de que cuando oramos, Dios nos está escuchando y que no tendremos que andar todo el resto del día preocupándonos por lo que va a pasar, porque ya dejamos nuestra petición a los pies del Maestro. Pero nosotros, como somos humanos, le seguimos dando vuelta al problema. Cómo generar más recursos, cómo ayudar a mi hijo en esto, cómo hacer esto otro, y le seguimos dando vuelta. Y nos olvidamos que en la mañana le oramos y dejamos esta petición a los pies del Maestro y que Él hará. Y eso no quiere decir, hermanos, no se malinterprete, que nos vuelva a orar con la petición, sino que Dios no quiere que esa carga esté sobre nuestros hombros. Que seamos como niños, que confiemos en Él, que Él hará. Que no está en nuestras manos solucionar las cosas, que nosotros hacemos nuestro posible, pero Dios se mueve en lo imposible, en lo sobrenatural, y que nosotros no debemos seguir buscando respuestas. Que el reino de Dios no es tan complicado, porque es tan sencillo como lo ve un niño. Que no tenemos que buscar tantas estrategias, sino que lo hagamos de la forma más sencilla como Jesucristo lo hizo.
Dios desea que enfrentemos nuestra vida, nuestro diario vivir como niños, nuestros problemas como un niño, con esa confianza plena de que el Salvador hará con nosotros, que recibamos su reino. La verdad es que yo me preguntaba al recibir el reino, y me preguntaba porque más adelante dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y la verdad es que estas palabras a mí me resonaban, porque a veces uno puede leer muchas veces un texto bíblico, pero la verdad es que hay tiempos en donde no lo reflexionamos. Y digo: Señor, esto quiere decir que si yo no soy como una niña y no recibo de esta forma el reino de Dios, no podré disfrutar, no entraré en él. Y me cuestionaba eso. Nosotros debemos esforzarnos, identifiquemos nuestras carencias en ese aspecto, hermanos, y que Dios pueda obrar en aquello, porque nosotros no lo vamos a solucionar. Nuestro carácter ya ha sido formado por nuestras vivencias pasadas, pero eso no delimita tu futuro, no delimita mi futuro. Yo podría haber nacido en un hogar criada sin mi papá, con mi papá que me crió, drogadicto, alcohólico, peleas, y tal vez mi futuro era yo ahora medito, mi futuro no era muy prometedor. Mis amistades en la juventud me llevaban a lo mismo que yo vivía en mi hogar, pero vino Cristo y cambió mi historia. Vino Cristo y cambió su historia, hermano. Tal vez nosotros estábamos marcados por el pasado, pero ese futuro Cristo lo vino a cambiar. Entonces nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestras vivencias pasadas nos marcan nuestro futuro. El que la marca es Cristo, y lo está marcando desde ya, diciéndonos en esta mañana que seamos como niños en nuestra manera de vivir el reino de Dios. Como vemos a Cristo, seamos como niños para mirar al Señor. No andemos mirando la maldad en los demás, y si la vemos, seamos como el Señor. Que Dios nos dé esa capacidad de escudriñar y de ver, pero no guardar rencor cuando vemos que alguien nos hace el mal. Cuando alguien nos hace daño, no guardar rencor. Que Dios nos dé el discernimiento, sí, por supuesto, para alejarnos de los que quieren hacernos daño, pero no guardar rencor frente a esas personas. Que las amarguras del pasado ya no marquen tu vida. Que la tristeza que te hicieron vivir cuando niño ya no marque en tu vida, sino que Dios nos ayude a soltar ese perdón para que seamos como niños, para recibirle a Él, para que esas heridas del pasado ya no generen amargura en nuestro espíritu cuando vemos a esa persona que tal vez nos marcó desde niños, sino que Cristo quiere que seamos limpios en espíritu, hasta en eso. Hermanos, muchos fuimos marcados desde niños, muchos pasaron cosas muy terribles, muchos fueron abusados. Muchas hermanas antiguamente, me recuerdo en la iglesia, esas hermanas que pintan canas y antiguas, antiguamente a la mujer ni siquiera se les permitía hablar del esposo, y esas mujeres tenían que tener hijos muchas veces sin querer allegarse a su esposo. Yo a veces medito en eso, hermano, y esa amargura de esas mujeres, como criaron. Yo miro a las abuelitas de 80, 90 años a veces, y marcaron incluso ellas sus generaciones por ese dolor. Pero que eso no delimite tu futuro, porque Cristo en esta mañana te dice que debemos ser como un niño, y que Él restaura, renueva, quita toda raíz de amargura. Él lo hace, hermano. Solo basta que se lo digamos al Señor. Dice el Señor que escudriña. El salmista decía que escudriña mi corazón, porque hay cosas que nosotros a veces dejamos pasar por alto, amarguras, dolores, y no debemos confesarlas al Padre. Si no, es imposible que Dios trabaje en esas áreas de tu vida, hermano. Es imposible. Dios dice: confiésame, dime cuál es tu pecado, le decía. Dios quiere que confesemos si hay raíces de amargura, si aún no podemos ver a un familiar.
No lo podemos mirar a los ojos con libertad, porque cuando lo recordamos con dolor. No, el Señor dice que seamos como un niño. Un niño no guarda rencor. Un niño es limpio de corazón. Se puede pelear con el hermano o incluso con nosotros, que a veces lo retamos y te dicen: me voy a ir de la casa, no te quiero más, ya no quiero que seas mi mamá. Y a los 10 minutos viene y te abraza y te dice: te amo. Y tú sabes que es puro su... No miren al Javier. Hoy día menos mal que no vino el Franco. Pero ellos son así. Después te dicen: no, si es mentira, ¿cierto? Porque ellos te pueden decir o pueden generar muchas cosas, decir en su enojo. Pero a los segundos se les olvida que así nosotros podamos ser, olvidarnos de aquello. Y si no lo logramos es porque hay una herida. Hay una herida en nuestra alma que Dios, que Jesús quiere que sanemos para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y ese es el mensaje de esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos meditar en esta palabra. Que no nos olvidemos, seamos como niños. Seamos como niños. Suelten el celular. Suelten el celular. Suelten el celular. Que seamos como niños. En su manera de recibir a Dios, pero no en la inmadurez. Que debemos pedirle a Dios también que nos dé esa madurez cada día, que seguimos actuando, a veces nos enojamos por cosas sin sentido, incluso en nuestros matrimonios, en nuestra familia, nos enojamos por cosas torpes, a veces discutimos y perdemos tiempo valioso. Que no lo sigamos perdiendo, sino que vivamos este tiempo en Cristo y que podamos sembrar la palabra como un niño lo haría. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Amado Salvador, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos en esta mañana, Dios mío, dando gracias por el mensaje, amado Salvador. Gracias por que tú hablas a nuestras vidas, Dios mío amado. Dios mío, perdona nuestro ser, perdona nuestra mente, perdónanos, Dios mío amado, si hemos caído, Dios mío amado, en no mirar tu reino como un niño, Señor. Pon en nosotros sencillez, fidelidad, pureza, Señor, confianza plena en ti, amado Salvador. Dios mío, si hay raíces de amargura, Dios mío, que no nos permiten, Señor amado, avanzar como niños en tu reino, Señor, lávanos, límpianos, sana nuestro espíritu, Dios mío, escudriña, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, y saca a la luz, Señor, a la luz tuya, Señor, todo lo que impide que tu reino, Dios mío amado, se apodere de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, amado Salvador. Renueva nuestra fuerza, Señor. Renueva nuestro espíritu, amado Cristo. Amado Salvador, deseamos, Señor amado, ser como tú, como niños, amado Dios. Dios mío, deposita en nosotros, Dios mío, aquello, Padre, perdónanos si hasta el día de hoy no lo hemos hecho, Señor amado. Pero venimos en esta mañana a pedirte, Dios mío, que tú restaures aquello que está quebrantado, Señor. Si hay heridas en nosotros, Dios mío, sánalas tú, amado Salvador, para que cada día seamos mejores para el servicio tuyo, Dios, para que podamos reflejar a otros tu amor, amado Salvador, para que podamos limpiar, Dios mío amado, nuestro camino, Señor amado, y ninguna atadura del pasado esté en nosotros, Señor. Dótanos de sabiduría para hablarle a nuestros niños, Señor amado, a nuestros vecinos, a nuestros nietos, Señor, a nuestros sobrinos, Señor amado, a sembrar la palabra tuya, Dios. Ellos están aptos, Señor, para recibirla, Padre amado. Desarrolla en nosotros esa habilidad, Padre, ese talento, Dios mío, de sembrar tu palabra, Padre. A veces nos cuesta, a veces se nos olvida, Dios mío, pero redargúyenos día tras día, Señor, para hablarle a los pequeños, Señor, así como le dijiste al pueblo de Israel, Señor, al desayuno, al ir en la micro, al ir caminando, Señor, al jugar, al ver tal vez una película, Dios mío, pero allí mostrar, Señor amado, tu amor, Señor Jesús, y recordar tus palabras a ellos, Señor. Que de día y de noche nunca se nos olvide, Dios mío, presentarte a ti como el único Rey, soberano,
digno de gloria y alabanza, Señor, que nuestros niños nunca se olviden, Señor, de la palabra sembrada, Padre. Úsanos, Señor, como canal de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén, Señor.